Mi nombre es José Luis Granda. Soy un apasionado buscador de propósito, caminante de la introspección y sembrador de ideas que transforman. Este audiolibro nace de una necesidad interior, la de reconciliar lo antiguo con lo actual, el alma con el cuerpo, el conocimiento con la acción. Cuando el mundo olvida sus raíces, el alma se extravía, pero cuando volvemos a la sabiduría de nuestros ancestros, no solo nos reencontramos con nosotros mismos, sino con el futuro que merecemos. Este no es solo un libro, es un regreso. Un regreso a lo que siempre supimos en el corazón, pero habíamos olvidado en la prisa. Si estás escuchando esto, no es casualidad, tu alma está lista para recordar. Sabiduría ancestral para el mundo moderno. Reflexiones profundas sobre prosperidad, felicidad y equilibrio. Introducción. Vivimos en una época caracterizada por la velocidad, la eficiencia y la constante búsqueda de resultados inmediatos. Aunque nunca antes habíamos tenido tanto acceso a información, tecnología y recursos, paradójicamente también experimentamos niveles cada vez mayores de estrés, ansiedad e insatisfacción. En medio de esta paradoja contemporánea, nos preguntamos cómo culturas ancestrales lograban vivir en armonía y equilibrio, alcanzando estados profundos de felicidad y verdadera prosperidad sin las ventajas modernas que damos por sentado. Este audiolibro es una invitación a detenernos, reflexionar y aprender de las enseñanzas atemporales de diversas culturas antiguas alrededor del mundo. Desde la sabiduría oriental que enfatiza la serenidad y el equilibrio, pasando por las enseñanzas de los pueblos indígenas que vivían en plena conexión con la naturaleza, hasta las grandes civilizaciones precolombinas y africanas que supieron integrar el bienestar individual y colectivo de manera ejemplar. Exploraremos cómo estas visiones ancestrales pueden aportar soluciones reales y profundas a nuestros dilemas modernos. A lo largo de estas reflexiones, no solo abordaremos conceptos filosóficos y espirituales, sino que también proporcionaremos ejemplos prácticos, historias inspiradoras y ejercicios concretos que nos permitirán aplicar estos conocimientos milenarios en nuestra vida diaria. El propósito de este audiolibro no es simplemente informar, sino transformar. Transformar nuestra manera de entender el éxito, redefinir lo que realmente significa ser feliz, y ofrecer herramientas valiosas para recuperar el equilibrio perdido. La sabiduría ancestral, lejos de ser una simple curiosidad histórica, es una brújula invaluable que puede guiarnos hacia una existencia más consciente, plena y significativa. Al reconectar con estas verdades esenciales, descubriremos un camino más auténtico hacia la prosperidad, la felicidad duradera y el equilibrio emocional, físico y espiritual que tanto buscamos. Te invito a embarcarte en esta travesía fascinante, un viaje donde la sabiduría del pasado se convierte en la clave para una vida mejor en el presente y el futuro. Capítulo 1. Las raíces del equilibrio. El equilibrio es un término frecuentemente usado en la actualidad, aunque rara vez entendido y aún menos aplicado en nuestra vida cotidiana. La mayoría de nosotros vivimos sumergidos en responsabilidades profesionales, presiones económicas, relaciones interpersonales complicadas y un sinfín de compromisos que parecen nunca terminar. Esta sensación constante de estar haciendo malabares se ha convertido en la norma. Pero ¿cómo era la vida antes? ¿Cómo entendían el equilibrio las civilizaciones ancestrales y qué podemos aprender de ellas? Las culturas antiguas concebían el equilibrio no solo como una condición deseable, sino como un estado fundamental para la existencia plena. Por ejemplo, la tradición taoísta china enseñaba que la vida es una danza continua entre dos fuerzas opuestas y complementarias, el yin y el yang. El yin representaba la calma, la receptividad, lo femenino y la introspección,
mientras que el yang simbolizaba la energía, la actividad, lo masculino y la expansión. Mantener la armonía entre estas dos fuerzas era esencial para lograr una vida equilibrada, saludable y satisfactoria. En muchas culturas indígenas de América Latina, el equilibrio se manifestaba en una relación íntima y respetuosa con la naturaleza. Estas culturas no veían al ser humano como un ente separado de su entorno, sino como una parte integral del ecosistema, profundamente conectado con la tierra, el agua, el aire y los demás seres vivos. Este vínculo sagrado determinaba no solo sus prácticas cotidianas, sino también sus rituales y ceremonias, recordándoles constantemente la importancia de vivir en sintonía con el medio ambiente. Asimismo, civilizaciones precolombinas como los mayas y los aztecas construyeron sociedades sofisticadas que valoraban profundamente el equilibrio cósmico. Para ellos, el universo era una compleja red de relaciones, y mantener el equilibrio implicaba actuar con responsabilidad social, respeto por la vida y gratitud constante por los dones recibidos. La comunidad era vista como una extensión del individuo, y la armonía social se lograba mediante el respeto mutuo, la colaboración y la solidaridad. Estas enseñanzas ancestrales no solo nos ofrecen perspectivas fascinantes, sino también herramientas prácticas para aplicar en nuestra vida moderna. Nos invitan a repensar cómo manejamos nuestro tiempo, cómo establecemos nuestras prioridades, y cómo interactuamos con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. En este capítulo, te propondré ejercicios sencillos pero efectivos para comenzar a integrar estos principios de equilibrio ancestral en tu día a día. Desde técnicas de respiración consciente para manejar el estrés hasta rituales cotidianos que fortalecerán tu conexión con la naturaleza y tu comunidad. También compartiremos historias inspiradoras de individuos que han transformado significativamente su vida al abrazar estos conceptos. Al adoptar estas prácticas, comenzarás a notar cambios importantes, menos ansiedad, más claridad mental, relaciones interpersonales más profundas y una renovada apreciación por la vida cotidiana. Porque, en esencia, el equilibrio no es un estado fijo que alcanzamos una vez y mantenemos para siempre. Más bien, es un proceso continuo de autodescubrimiento y ajuste constante, un viaje emocionante hacia una vida más consciente y plena. Te invito a recorrer juntos este camino ancestral, para que descubras cómo la sabiduría del pasado puede transformar profundamente tu presente y prepararte para un futuro lleno de armonía y satisfacción verdadera. Capítulo 2. Prosperidad verdadera. La prosperidad es un término ampliamente utilizado y deseado en nuestra sociedad moderna. Generalmente, la relacionamos con la riqueza material, posesiones físicas, bienes de lujo y abundancia financiera. Sin embargo, al mirar hacia atrás, hacia las civilizaciones antiguas, encontramos una perspectiva completamente diferente, más profunda y enriquecedora sobre lo que verdaderamente significa ser próspero. Las grandes civilizaciones ancestrales, como los mayas, incas, egipcios y antiguos hindúes, concebían la prosperidad no únicamente en términos materiales, sino como un estado integral que abarcaba la salud espiritual, emocional, física y social. Para estas culturas, la prosperidad implicaba vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. No era solo acumular bienes, sino cultivar relaciones, sabiduría y bienestar integral. Los mayas, por ejemplo, destacaban la importancia del equilibrio cósmico en su concepción de prosperidad. Consideraban que la verdadera abundancia surgía del respeto y sincronía con los ciclos naturales, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que garantizaban el sustento de sus comunidades y preservaban el medio ambiente para futuras generaciones. Su sistema económico estaba fundamentado en la colaboración y en compartir recursos,
asegurando que ninguna parte de la comunidad quedara desatendida. Este enfoque comunitario fortalecía los vínculos sociales y aseguraba que la prosperidad fuera una experiencia colectiva, no individual. Los incas, por su parte, desarrollaron sistemas avanzados de agricultura y gestión de recursos que aún hoy sorprenden a los científicos modernos. Su ingenioso sistema de terrazas permitía cultivar en terrenos difíciles, maximizando así el rendimiento agrícola. Pero más allá de su habilidad técnica, lo que más llama la atención es su concepto de ainos, una práctica ancestral basada en la reciprocidad, en dar y recibir en equilibrio constante. Para los incas, la verdadera prosperidad se lograba cuando todos colaboraban en la construcción del bien común, asegurando la estabilidad y bienestar del grupo entero. La antigua civilización egipcia también tenía una profunda comprensión sobre la prosperidad. Además de sus monumentales logros arquitectónicos, los egipcios veían la abundancia como algo vinculado directamente al orden cósmico o Ma'at. Este principio reflejaba la armonía universal y se manifestaba en cada aspecto de la vida cotidiana, desde el comercio hasta las relaciones personales. Para ellos, una sociedad próspera era aquella que mantenía el equilibrio y la justicia, respetando tanto a sus ciudadanos como a la naturaleza circundante. En la antigua India, la prosperidad se encontraba en el equilibrio entre 4 pilares fundamentales: dharma, deber o virtud; artha, riqueza o recursos materiales; kama, placer o satisfacción emocional; y moksha, liberación espiritual. La verdadera prosperidad surgía de mantener estos 4 aspectos en armonía, asegurando así una vida completa y equilibrada. Las enseñanzas de la Ayurveda, un sistema tradicional de medicina, también enfatizan que la salud física y emocional está íntimamente ligada a un estilo de vida equilibrado y armonioso. Estas perspectivas ancestrales sobre la prosperidad nos invitan a cuestionar nuestra propia definición de éxito en el mundo moderno. ¿Qué pasaría si ampliamos nuestra visión y comenzamos a cultivar una prosperidad integral, que considere nuestro bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual? ¿Cómo podría cambiar nuestra vida si redefinimos la prosperidad no como acumulación, sino como equilibrio? A través de historias inspiradoras y ejemplos prácticos, exploraremos cómo integrar estos antiguos principios de prosperidad verdadera en nuestra vida moderna. Aprenderemos cómo aplicar conceptos como la reciprocidad, la sostenibilidad y la colaboración comunitaria en nuestra cotidianidad, en nuestros hogares, empresas y comunidades. Además, ofreceremos ejercicios prácticos para comenzar a transformar nuestra perspectiva. Desde prácticas diarias de gratitud hasta estrategias de gestión de recursos que fomenten un equilibrio más saludable y justo, este capítulo te proporcionará herramientas concretas y valiosas para redefinir tu camino hacia la prosperidad. La verdadera abundancia no consiste en tener mucho, sino en vivir plenamente, consciente de que la felicidad y el bienestar integral son riquezas mucho más duraderas que las posesiones materiales. Te invito a explorar juntos esta fascinante visión ancestral, para que descubras cómo puedes crear una vida próspera, auténtica y equilibrada, llena de significado y propósito. Capítulo 3. Felicidad duradera. En nuestra búsqueda constante por alcanzar la felicidad, con frecuencia creemos que la solución está en cosas externas: dinero, reconocimiento, posesiones materiales o experiencias efímeras. Sin embargo, si miramos hacia las enseñanzas ancestrales, podemos descubrir una perspectiva completamente distinta y más profunda sobre lo que realmente significa ser feliz. Las antiguas culturas del mundo, desde el Tíbet hasta la India, han explorado durante siglos el concepto de felicidad duradera, encontrando respuestas no en la satisfacción inmediata, sino en el cultivo de estados internos estables y permanentes de bienestar emocional y espiritual.
Estas civilizaciones entendían que la verdadera felicidad no puede depender exclusivamente de circunstancias externas que están fuera de nuestro control, sino que es el resultado directo de nuestro estado mental y emocional. Por ejemplo, las enseñanzas budistas del Tíbet destacan el concepto de Ananda, una felicidad profunda y permanente que nace del interior. Según estas enseñanzas, la clave para alcanzar este estado radica en la práctica constante de la atención plena o mindfulness, la compasión hacia los demás y la comprensión clara de que todo lo externo es temporal y transitorio. En el budismo tibetano, la felicidad auténtica no se busca, sino que se cultiva cuidadosamente a través de prácticas meditativas y hábitos diarios. Estas prácticas incluyen ejercicios de meditación enfocados en desarrollar estados mentales positivos como la generosidad, la paciencia y la empatía. A través de estos ejercicios constantes, el individuo logra liberarse gradualmente de patrones negativos como el apego, la envidia y la ira, que son verdaderas barreras para la felicidad profunda. La antigua filosofía hindú también nos ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo alcanzar la felicidad duradera. Los textos sagrados de la India, como los Upanishads y el Bhagavad Gita, afirman que la felicidad real proviene del autoconocimiento profundo y del cumplimiento de nuestro propósito personal o dharma. Según estas enseñanzas, cada persona tiene un camino único que recorrer en esta vida, y la felicidad plena se logra cuando uno alinea sus acciones diarias con su verdadero propósito. Además, estas tradiciones enfatizan la importancia del desapego inteligente, no en términos de indiferencia, sino en el sentido de evitar que nuestro bienestar dependa excesivamente de factores externos que escapan a nuestro control. Este desapego saludable nos permite vivir con mayor libertad emocional y nos protege contra las fluctuaciones constantes de las circunstancias externas. En esta primera parte del capítulo, exploraremos a fondo estas enseñanzas tibetanas e hindúes sobre la felicidad duradera, acompañadas por relatos inspiradores de personas que han aplicado estos principios en sus vidas modernas, logrando transformaciones personales significativas. Te invito a reflexionar sobre estas ideas, permitiéndote cuestionar cómo has definido tu felicidad hasta ahora y ofreciéndote herramientas prácticas para comenzar a cultivar un estado interno estable de bienestar y satisfacción auténtica. Ahora que hemos comprendido las raíces de la felicidad desde las filosofías orientales, es importante expandir nuestra visión hacia otras culturas ancestrales que también dejaron enseñanzas profundas sobre este tema universal. Las culturas indígenas de América, por ejemplo, nos enseñan que la felicidad no es un destino, sino un modo de caminar por la vida. En muchas comunidades nativas, la alegría no está separada del servicio a los demás, la conexión con los ancestros y la integración con el entorno natural. El concepto de buen vivir o sumak kausai, proveniente de los pueblos quechuas, propone una vida basada en la armonía con todos los seres y elementos. En este modelo, la felicidad se vive en comunidad, se celebra en los rituales, y se honra a través del respeto a la tierra y a los ciclos de la vida. En África, muchas tribus han sostenido durante siglos que la felicidad individual solo es posible si está en equilibrio con la felicidad del grupo. El concepto de Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos, representa esta filosofía de interdependencia. Desde esta perspectiva, la felicidad auténtica nace del reconocimiento del otro, de la empatía activa, del cuidado mutuo y de la generosidad. Practicar Ubuntu en la vida moderna puede ayudarnos a cultivar relaciones más profundas y significativas, aportando un sentido de pertenencia que a menudo se pierde en sociedades altamente individualistas. Otro ejemplo poderoso viene de los aborígenes australianos, quienes consideran que la felicidad es vivir en sintonía con el Dream Time, una cosmovisión espiritual que conecta pasado,
presente y futuro en una misma línea de existencia. Según sus creencias, cada persona tiene una historia sagrada que vivir, y la alegría surge al caminar fielmente ese sendero, en unidad con la tierra, el cielo y los ancestros. ¿Cómo traemos todo esto al mundo moderno? Lo hacemos mediante la práctica consciente, la gratitud diaria, la conexión profunda con los demás y la naturaleza, y el compromiso con nuestro propósito interior. Comenzamos por pequeños actos, compartir tiempo de calidad con quienes amamos, desconectarnos de lo superficial, agradecer por lo esencial y dedicar momentos para el silencio y la introspección. Ejercicios prácticos. Escribe una carta de gratitud a una persona que haya sido clave en tu vida. Dedica 5 minutos al día a una respiración consciente enfocada en la alegría. Camina descalzo sobre el pasto o la arena, reconectando con la tierra. Organiza un círculo de conversación donde puedas escuchar y compartir sin interrupciones. Estos actos sencillos, inspirados en sabidurías milenarias, nos devuelven a lo esencial y despiertan una felicidad más pura y duradera. Conclusión. La felicidad duradera no es una ilusión ni un lujo inalcanzable. Es una posibilidad real cuando decidimos mirar hacia adentro, conectar con los demás desde el corazón y vivir en coherencia con principios que han guiado a la humanidad durante milenios. La sabiduría ancestral nos muestra que no estamos perdidos, que las respuestas existen y que podemos construir una vida profundamente feliz si aprendemos a escuchar, respetar y aplicar estas enseñanzas eternas. Capítulo 4. La sabiduría del tiempo. En un mundo que premia la rapidez y glorifica la productividad, el tiempo se ha convertido en una de nuestras principales fuentes de angustia. Vivimos corriendo, planificando, apurándonos. Decimos con frecuencia frases como no tengo tiempo, me falta tiempo o se me fue el día. Y sin darnos cuenta, convertimos al tiempo en un enemigo. Pero no siempre fue así. Si miramos hacia atrás, hacia las culturas ancestrales, encontraremos una visión muy diferente. Para ellas, el tiempo no era una línea recta que se consume hasta agotarse. No era una carrera, ni un recurso que debía explotarse. Era un ciclo, un ritmo, una danza sagrada con la vida. Comprendían que vivir bien no era hacer más cosas en menos tiempo, sino hacerlo justo en el momento correcto, en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Los pueblos originarios del altiplano andino, por ejemplo, organizaban su vida en base a los ciclos lunares, las estaciones y los tiempos de la cosecha. El tiempo estaba profundamente vinculado con los ritmos de la naturaleza. Había un tiempo para sembrar, un tiempo para esperar, y un tiempo para recoger. Esta conciencia cíclica del tiempo no solo regulaba sus actividades económicas, sino también su salud emocional. Aprendían a respetar los momentos de descanso, de introspección, de silencio. Sabían que forzar un ciclo era ir contra la armonía del universo. En la cosmovisión maya, el tiempo era aún más complejo y fascinante. Sus calendarios no solo marcaban los días y las estaciones, sino que ofrecían una comprensión espiritual del paso del tiempo. El Tzolk'in, uno de sus calendarios sagrados, tenía 260 días y servía como guía espiritual para cada persona. Según esta visión, cada día tenía una energía particular, un propósito único. Vivir conectados con esa energía diaria era una forma de alinear la vida personal con el cosmos. No se trataba de controlar el tiempo, sino de integrarse a él, de escucharlo y dejarse guiar por su sabiduría. Esta relación sabia y espiritual con el tiempo también estaba presente en culturas africanas, como la de los pueblos Yoruba. Allí, el tiempo no era cuantitativo,
sino cualitativo. No se medía por relojes, sino por acontecimientos significativos. Decían que el tiempo correcto llega cuando todo está en su lugar. Esta frase encierra una verdad poderosa: no todo depende de la prisa, muchas veces las cosas llegan cuando estamos listos, no antes. Saber esperar, saber escuchar el momento, es una sabiduría que hemos olvidado en el mundo moderno. En esta primera parte del capítulo, queremos rescatar esa visión ancestral del tiempo como guía, como aliado y como maestro. Reflexionaremos sobre cómo el concepto moderno de tiempo nos aleja del presente, nos genera ansiedad y nos hace vivir en constante estado de deuda emocional. Y al mismo tiempo, veremos cómo reconectar con una perspectiva más natural y espiritual del tiempo puede devolvernos la calma, la claridad y el enfoque. El primer paso es dejar de ver el tiempo como un enemigo que se escapa y empezar a verlo como un aliado que nos acompaña. Cuando aprendemos a respetar los ritmos naturales, los nuestros y los del entorno, comenzamos a vivir con mayor armonía. No se trata de hacer más. Se trata de vivir mejor. En la segunda parte, exploraremos estrategias prácticas para cambiar nuestra relación con el tiempo. Veremos rituales, prácticas cotidianas y hábitos inspirados en culturas ancestrales que nos ayudarán a vivir con mayor presencia, atención y sabiduría temporal. En un mundo que premia la rapidez y glorifica la productividad, el tiempo se ha convertido en una de nuestras principales fuentes de angustia. Vivimos corriendo, planificando, apurándonos. Decimos con frecuencia frases como no tengo tiempo, me falta tiempo o se me fue el día. Y sin darnos cuenta, convertimos al tiempo en un enemigo. Pero no siempre fue así. Si miramos hacia atrás, hacia las culturas ancestrales, encontraremos una visión muy diferente. Para ellas, el tiempo no era una línea recta que se consume hasta agotarse. No era una carrera, ni un recurso que debía explotarse. Era un ciclo, un ritmo, una danza sagrada con la vida. Comprendían que vivir bien no era hacer más cosas en menos tiempo, sino hacerlo justo en el momento correcto, en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Los pueblos originarios del altiplano andino, por ejemplo, organizaban su vida en base a los ciclos lunares, las estaciones y los tiempos de la cosecha. El tiempo estaba profundamente vinculado con los ritmos de la naturaleza. Había un tiempo para sembrar, un tiempo para esperar, y un tiempo para recoger. Esta conciencia psíquica del tiempo no solo regulaba sus actividades económicas, sino también su salud emocional. Aprendían a respetar los momentos de descanso, de introspección, de silencio. Sabían que forzar un ciclo era ir contra la armonía del universo. En la cosmovisión maya, el tiempo era aún más complejo y fascinante. Sus calendarios no solo marcaban los días y las estaciones, sino que ofrecían una comprensión espiritual del paso del tiempo. El Tzolk'in, uno de sus calendarios sagrados, tenía 260 días y servía como guía espiritual para cada persona. Según esta visión, cada día tenía una energía particular, un propósito único. Vivir conectados con esa energía diaria era una forma de alinear la vida personal con el cosmos. No se trataba de controlar el tiempo, sino de integrarse a él, de escucharlo y dejarse guiar por su sabiduría. Esta relación sabia y espiritual con el tiempo también estaba presente en culturas africanas, como la de los pueblos Yoruba. Allí, el tiempo no era cuantitativo, sino cualitativo. No se medía por relojes, sino por acontecimientos significativos. Decían que el tiempo correcto llega cuando todo está en su lugar. Esta frase encierra una verdad poderosa: no todo depende de la prisa, muchas veces las cosas llegan cuando estamos listos,
no antes. Saber esperar, saber escuchar el momento, es una sabiduría que hemos olvidado en el mundo moderno. En esta primera parte del capítulo, queremos rescatar esa visión ancestral del tiempo como guía, como aliado y como maestro. Reflexionaremos sobre cómo el concepto moderno de tiempo nos aleja del presente, nos genera ansiedad y nos hace vivir en constante estado de deuda emocional. Y al mismo tiempo, veremos cómo reconectar con una perspectiva más natural y espiritual del tiempo puede devolvernos la calma, la claridad y el enfoque. El primer paso es dejar de ver el tiempo como un enemigo que se escapa y empezar a verlo como un aliado que nos acompaña. Cuando aprendemos a respetar los ritmos naturales, los nuestros y los del entorno, comenzamos a vivir con mayor armonía. No se trata de hacer más. Se trata de vivir mejor. La sabiduría del tiempo. Cambiar nuestra relación con el tiempo no implica simplemente dejar de usar un reloj o evitar las agendas. Implica una transformación profunda en la manera en que percibimos, valoramos y experimentamos cada momento. En esta segunda parte del capítulo, veremos cómo aplicar esta sabiduría ancestral en nuestro estilo de vida moderno. Uno de los principales conceptos que debemos reaprender es el de presencia. La mayoría de los seres humanos vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, preocupándonos por lo que no hicimos o ansiosos por lo que viene. Las culturas ancestrales, sin embargo, cultivaban el arte de estar en el aquí y el ahora. Estaban profundamente conectadas con lo que hacían, al preparar los alimentos, al sembrar, al orar, al danzar, al compartir. Cada acción era sagrada porque era vivida con plena conciencia. Hoy, podemos recuperar esa presencia a través de prácticas simples pero profundas. Por ejemplo, establecer rituales diarios que marquen las transiciones del día, como encender una vela por la mañana, agradecer al finalizar una jornada, o caminar en silencio al atardecer, nos ayuda a anclar el tiempo en significado, en lugar de velocidad. Estos pequeños actos nos recuerdan que el tiempo no solo se mide en minutos, sino en la calidad con que vivimos cada instante. Otro elemento importante es la ritmicidad. Las culturas antiguas vivían según los ciclos naturales, el día y la noche, las fases lunares, las estaciones. En cambio, nosotros tratamos de vivir de forma lineal, sin pausas, sin descanso, siempre produciendo. La consecuencia es el agotamiento físico, la fatiga emocional y la desconexión interna. Para contrarrestarlo, podemos comenzar a estructurar nuestros días de forma cíclica, alternando periodos de esfuerzo con momentos de descanso, incluyendo pausas conscientes entre una tarea y otra, y permitiendo espacios para la reflexión antes de dormir. Asimismo, es clave redefinir nuestras prioridades. Muchas veces creemos que no tenemos tiempo, cuando en realidad lo estamos invirtiendo mal. Pasamos horas en distracciones digitales, conversaciones vacías o actividades que no alimentan nuestro propósito. Recuperar la sabiduría ancestral del tiempo requiere también un acto de valentía, aprender a decir no, simplificar, enfocar y dedicar lo mejor de nuestro tiempo a lo que verdaderamente importa, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro crecimiento interior. En este camino, también podemos adoptar herramientas concretas. Aquí algunos ejercicios inspirados en tradiciones antiguas. Crear un calendario lunar personal, para seguir el ritmo de la luna y observar cómo influye en tu energía y emociones. Practicar el silencio consciente durante 10 minutos cada día. Hacer una pausa sagrada al mediodía para reconectar con tu respiración. Dedicar los domingos o algún día de la semana al descanso total, tal como lo hacían muchas culturas. Estas prácticas no necesitan ser complejas ni religiosas.
Su fuerza está en la intención y la constancia. Poco a poco, empezamos a percibir el tiempo no como una amenaza, sino como una oportunidad. Descubrimos que no necesitamos más horas, sino más conciencia dentro de ellas. La sabiduría del tiempo nos enseña que no es el reloj quien define nuestra vida, sino lo que hacemos con cada momento que nos ha sido dado. Al integrar esta visión ancestral en nuestro día a día, no solo reducimos el estrés, sino que transformamos la experiencia de vivir. Porque vivir bien no es tener más tiempo. Es honrar cada segundo como un regalo sagrado. Capítulo 5. La comunidad como centro. En la actualidad, vivimos en un mundo que exalta el logro personal, la independencia y el éxito individual. Desde pequeños se nos enseña a sobresalir, a competir, a buscar nuestro propio camino. Y aunque estos valores pueden impulsarnos hacia el crecimiento, también nos han llevado, como sociedad, a una creciente sensación de soledad, desconexión y vacío. Pero las culturas ancestrales tenían una visión radicalmente distinta. Para ellas, el centro de la vida no era el individuo, sino la comunidad. La felicidad, la seguridad, la prosperidad e incluso la identidad estaban profundamente ligadas al grupo. Ser parte de una comunidad no era solo pertenecer, era participar activamente en una red viva de relaciones, apoyo mutuo y propósito compartido. Desde las tribus nativoamericanas hasta las aldeas africanas, pasando por los pueblos campesinos de Asia y América Latina, los vínculos comunitarios eran considerados sagrados. Las decisiones importantes se tomaban de forma colectiva. Las tareas se repartían en función de las habilidades y necesidades de cada miembro. Y los logros no eran individuales, sino celebraciones compartidas. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas andinas, el Ainos, el principio de reciprocidad, regía todas las interacciones sociales. Este principio enseñaba que toda acción generosa debía ser correspondida en el momento adecuado, no como un deber impuesto, sino como una expresión de gratitud y equilibrio. Así, si alguien ayudaba a levantar una casa, esa acción sería devuelta cuando lo necesitara. Nadie quedaba solo, nadie quedaba atrás. Las faenas comunales, como el Minca, eran momentos de trabajo colectivo donde se reforzaban los lazos sociales. No solo se construían casas o se limpiaban canales, se construía confianza, se cultivaba el sentido de pertenencia. En África, el concepto de Ubuntu refleja una comprensión aún más profunda de la interdependencia humana. Yo soy porque nosotros somos es su premisa central. Esta visión rompe con la lógica del yo primero y nos invita a comprender que nuestra humanidad solo florece plenamente cuando es compartida, cuando reconocemos y afirmamos la humanidad del otro. En una sociedad regida por Ubuntu, el bienestar de uno está inseparablemente ligado al bienestar de todos. Esta filosofía se vive en lo cotidiano, desde el cuidado compartido de los niños, hasta la resolución colectiva de conflictos mediante el diálogo entre ancianos y sabios de la comunidad. En las aldeas rurales de Asia, particularmente en Japón y en algunas regiones de la India, la vida comunitaria giraba en torno a valores como la armonía, el respeto mutuo y la cooperación. Los templos y centros espirituales funcionaban como lugares de encuentro donde se tomaban decisiones y se realizaban celebraciones. En estas culturas, la pérdida de alguien o la enfermedad de un miembro eran asumidas como asuntos colectivos. Todos acudían a acompañar, ayudar y sostener. Así, el sufrimiento no se enfrentaba en soledad, sino que se compartía y se aliviaba con la fuerza de la comunidad. Estas cosmovisiones comunitarias también eran espirituales. Los ancestros no eran solo figuras del pasado, sino miembros presentes en la vida de la comunidad.
Se los honraba, se les pedía consejo, y se mantenía un diálogo constante con ellos. La comunidad no era solo horizontal, entre vivos, sino también vertical, entre generaciones. Se reconocía que la fuerza del grupo provenía de su continuidad, de la sabiduría heredada y de los valores compartidos. En esta primera parte del capítulo, reflexionaremos sobre cómo hemos perdido gran parte de este espíritu comunitario en la modernidad. Analizaremos las consecuencias de esta desconexión, el aislamiento, la fragmentación social, la competencia excesiva, el debilitamiento de las redes de apoyo. Y comenzaremos a explorar cómo podemos recuperar esa sabiduría ancestral para reconstruir comunidades más sanas, más humanas, más resilientes. Porque no estamos hechos para vivir en soledad. El ser humano, desde su origen, es un ser de relación, un tejedor de vínculos, un caminante colectivo. Y solo cuando nos reencontramos con esa verdad esencial, podemos comenzar a sanar, a crecer y a vivir con plenitud. En esta segunda parte, vamos a explorar cómo podemos traducir las enseñanzas ancestrales sobre la vida comunitaria en acciones concretas para nuestro tiempo. La pregunta que nos guía es simple pero poderosa: ¿cómo reconstruir el espíritu comunitario en un mundo dominado por la prisa, el individualismo y la desconexión? La respuesta comienza por reconocer que la comunidad no se hereda, se construye. Y se construye con actos pequeños, repetidos y conscientes que siembran confianza, empatía y sentido de pertenencia. Aquí te presento estrategias y prácticas inspiradas en modelos ancestrales que pueden transformar tu entorno personal y colectivo. 1. Recuperar el valor de lo compartido. Una de las formas más sencillas de cultivar comunidad es volver a compartir. En muchas culturas indígenas, compartir no es un acto de caridad, sino de reciprocidad y abundancia. Puedes comenzar por compartir tiempo, una comida con vecinos, una charla sin pantallas, una tarde de juegos tradicionales con los niños del barrio. También puedes compartir conocimiento, habilidades, libros, historias. Todo acto de entrega fortalece el tejido social. 2. Crear espacios de encuentro significativos. Las culturas ancestrales siempre tuvieron espacios comunes: el círculo de la palabra, la plaza del pueblo, el fuego alrededor del cual se contaban historias. Hoy, necesitamos rediseñar esos espacios. Puedes promover en tu comunidad pequeños círculos de conversación donde las personas puedan expresarse sin juicios, encuentros comunitarios para debatir soluciones locales, o simplemente reuniones para celebrar juntos los logros de algún vecino. Estos espacios, aunque modestos, siembran unidad y sanación. 3. Practicar la escucha profunda. Una comunidad se nutre del arte de escuchar. No se trata solo de oír, sino de recibir al otro con el corazón abierto, sin interrupciones ni prisa. Las culturas africanas daban un rol central a los ancianos porque sabían escuchar. Y quienes escuchaban a los sabios, aprendían también a escucharse a sí mismos. Puedes comenzar practicando la escucha activa en tu familia. Apaga el teléfono, mira a los ojos, repite lo que entendiste. Este acto sencillo es revolucionario en un mundo distraído. 4. Celebrar lo colectivo por encima de lo individual. Vivimos en una época que premia los logros personales, pero olvida reconocer los esfuerzos conjuntos. Retomar la sabiduría ancestral implica volver a valorar las metas compartidas. Celebra los pequeños logros del grupo, el cuidado de un jardín comunitario, una actividad de limpieza del vecindario, el éxito de un proyecto escolar colectivo. Cuando aprendemos a celebrar juntos, descubrimos una forma de felicidad que es más profunda y duradera. 5. Sanar en grupo.
el dolor compartido se transforma. Muchas culturas ancestrales comprendían que el sufrimiento no debe vivirse en soledad. Cuando alguien perdía a un ser querido, toda la comunidad lo acompañaba. Cuando un conflicto surgía, el grupo buscaba restaurar el equilibrio. Podemos adaptar esta enseñanza creando redes de apoyo emocional entre amigos, facilitando grupos de contención, o simplemente estando presentes para quien atraviesa un momento difícil. Acompañar es curar. 6. Honrar a los ancestros y las raíces. Una comunidad fuerte no nace de la nada, se nutre de su historia. Honrar a quienes vinieron antes, recordar las luchas de nuestros abuelos, rescatar canciones, recetas, valores, es una forma poderosa de fortalecer la identidad colectiva. Puedes organizar encuentros para que los mayores compartan sus memorias, grabar sus relatos, enseñar a los niños de dónde vienen. Cuando una comunidad conoce sus raíces, tiene fuerza para florecer. 7. Servir sin esperar nada a cambio. El servicio desinteresado es una de las expresiones más elevadas del espíritu comunitario. En muchas culturas antiguas, ayudar era un acto sagrado. Hoy, puedes ofrecerte voluntariamente para acompañar a un anciano, ayudar en una escuela, apoyar una causa justa. El servicio conecta, purifica y expande. Y en ese acto de dar, también recibes. Conclusión. Reconstruir la comunidad no es un lujo. Es una necesidad urgente. No se trata de volver al pasado, sino de rescatar lo mejor de él para construir un presente más humano. Las enseñanzas ancestrales nos recuerdan que ningún éxito tiene sentido si se alcanza en soledad, y que la verdadera riqueza está en los lazos que creamos y sostenemos. Cultivar comunidad es un acto de resistencia frente al egoísmo, es un acto de sanación frente a la fragmentación, es un acto de amor frente al miedo. Y sobre todo, es un camino posible, real y necesario para recuperar la alegría de vivir juntos, como lo hicieron nuestros ancestros. Porque al final del día, todos anhelamos lo mismo, sentir que pertenecemos, que somos vistos, valorados, y que juntos, podemos más. Capítulo 6. Conexión con la naturaleza. Si hay un elemento constante en todas las culturas ancestrales del mundo, es la profunda reverencia y conexión que mantenían con la naturaleza. Para ellas, la tierra no era una simple superficie que se explota, era madre, guía, sanadora, protectora. El agua no era solo un recurso, era vida. El sol no era solo luz, era un Dios generoso. El viento, los árboles, los animales, las montañas, todo tenía alma, propósito, sabiduría. El ser humano no estaba por encima del entorno, sino en medio de él, como parte de un tejido más amplio y sagrado. Esta forma de ver y sentir el mundo, que hoy llamamos cosmovisión, era profundamente ecológica antes de que existiera el término ecología. Los pueblos antiguos no necesitaban campañas de concientización ambiental para respetar el bosque, no necesitaban leyes para no contaminar el río, ni cifras científicas para entender que matar indiscriminadamente una especie alteraba todo el equilibrio. Su conexión con la naturaleza era tan íntima como lo es la relación con una madre amorosa, se cuidaba porque se amaba. Entre los pueblos originarios de América, por ejemplo, la Pachamama, Madre Tierra, era el centro de toda la vida. A ella se le agradecía con ofrendas, se le pedía permiso antes de sembrar, y se le pedía perdón si se le dañaba sin querer. Este vínculo era espiritual, emocional y cotidiano. Los rituales con hojas de coca, las ceremonias del solsticio, los cantos a los cerros, eran expresiones de una relación viva, no simbólica.
Cada acción humana era evaluada en función de su impacto sobre el equilibrio natural. En Japón, la filosofía Shinto también consideraba que todo en la naturaleza poseía un espíritu llamado kami. Estos espíritus habitaban en los árboles, las rocas, las cascadas. El respeto por ellos se manifestaba en la construcción de templos en lugares naturales, en la práctica de la limpieza como acto sagrado y en la gratitud constante hacia todo lo que permite la vida. Los japoneses entendían que la armonía externa empezaba por una armonía interior con el entorno. En África, muchas comunidades consideraban que los bosques eran sagrados y que los animales eran mensajeros del mundo espiritual. No se cazaba por placer, y todo lo que se tomaba de la tierra era devuelto simbólicamente a través de danzas, cantos o rituales. Los ancianos transmitían a los jóvenes no solo el conocimiento práctico del cultivo o la recolección, sino el respeto profundo por cada ciclo, por cada criatura, por cada estación. En esta primera parte del capítulo, exploraremos cómo estas culturas percibían a la naturaleza no como un escenario externo, sino como un ente con el que se dialoga, se coexiste, se colabora. Esta visión nos invita a replantear radicalmente nuestra relación con el entorno natural, ya no verlo como algo separado o utilitario, sino como parte de nuestra identidad y bienestar. La desconexión moderna con la naturaleza ha tenido consecuencias devastadoras: crisis climática, pérdida de biodiversidad, enfermedades psicoemocionales, insatisfacción crónica. Pero aún estamos a tiempo de cambiar. A través de estas páginas, redescubriremos una forma de habitar el planeta que es más antigua, más sabia y profundamente sanadora. Hemos visto cómo los pueblos ancestrales no solo vivían en la naturaleza, sino con ella. Esta diferencia, aunque sutil en palabras, es profunda en experiencia. La verdadera conexión con la naturaleza implica respeto, sensibilidad y reciprocidad. Y aunque la vida moderna nos ha alejado de esa relación sagrada, la buena noticia es que podemos reconectarnos, paso a paso, con actos sencillos pero poderosos. Esta segunda parte está dedicada a rescatar prácticas, hábitos y propuestas concretas que nos permiten reavivar nuestra conexión con la tierra, incluso en contextos urbanos o tecnológicos. No se trata de volver a vivir en cuevas o renunciar al progreso, sino de integrar la sabiduría antigua a nuestra vida actual, para lograr equilibrio, salud y sentido. 1. Recuperar la presencia sensorial. La conexión con la naturaleza comienza por volver a sentirla. Caminar descalzo sobre la hierba, escuchar conscientemente el sonido del viento, observar el movimiento de las hojas, abrazar un árbol. Estas acciones no son infantiles ni románticas, son gestos de reconexión profunda. En la tradición japonesa del Shinrin-yoku o baño de bosque, caminar en silencio por un entorno natural ha demostrado reducir el estrés, regular la presión arterial y mejorar el estado de ánimo. Regálate unos minutos al día para reconectar con tus sentidos en un entorno natural, aunque sea un parque o un pequeño jardín. 2. Crear rituales ecológicos cotidianos. Los rituales no tienen por qué ser grandes ceremonias. Pueden ser simples actos repetidos con conciencia y gratitud. Por ejemplo, agradecer antes de beber agua. Saludar al sol al despertar. Plantar una semilla con intención. Separar la basura con respeto. Cada pequeño gesto ecológico se transforma en un acto sagrado cuando lo haces desde la conexión y el agradecimiento. 3. Habitar el tiempo natural. Las culturas ancestrales seguían los ciclos solares, lunares y estacionales. Hoy, con la artificialidad del reloj y las pantallas, hemos perdido ese ritmo natural. Puedes comenzar a observar la luna cada noche, a ajustar tus actividades según la luz del día,
a comer alimentos de estación, a adaptar tus ritmos personales al ciclo menstrual o solar. Vivir alineado con los ciclos naturales te devuelve fuerza, claridad y equilibrio. 4. Cultivar, cuidar y regenerar. Nada nos conecta más con la tierra que poner las manos en ella. Si tienes un pedacito de terreno, comienza a cultivar. Si no, una maceta en tu ventana es suficiente para empezar. Ver crecer una planta es una lección diaria de paciencia, presencia y humildad. Además, puedes sumarte a proyectos de reforestación, limpieza de ríos o jardines comunitarios. La acción ecológica, por pequeña que sea, es una forma de sanar el vínculo con la naturaleza. 5. Escuchar el mensaje de la tierra. Los pueblos originarios decían que la tierra habla, solo que hay que saber escuchar. A veces, ese mensaje llega como una corazonada, un silencio, una pausa que nos obliga a replantear nuestra forma de vivir. Escuchar la tierra es también atender nuestras emociones, porque el cuerpo es naturaleza. Si algo no fluye en tu vida, detente. Escucha. Siente. La tierra te hablará a través de tu cuerpo, de tus sueños, de tus intuiciones. 6. Enseñar a los niños desde el asombro. La desconexión con la naturaleza muchas veces comienza en la infancia. Recuperar la sabiduría ancestral implica también transmitirla. Enseña a los más pequeños a cuidar una planta, a respetar un insecto, a caminar sin hacer ruido por un bosque. Enséñales a asombrarse, a maravillarse con la lluvia, a mirar las estrellas sin prisa. Los niños que crecen en contacto con la naturaleza serán adultos más conscientes, empáticos y felices. 7. Espiritualizar la ecología. Finalmente, reconectar con la naturaleza implica devolverle su dimensión espiritual. Puedes orar al caminar por el campo, agradecerle a un árbol antes de cortarlo, meditar frente al mar, escribir una carta a la tierra. Al tratar la naturaleza como algo sagrado, nuestra relación con ella se vuelve más amorosa, más responsable y duradera. Conclusión. Conectar con la naturaleza no es una moda ni una obligación moral, es una necesidad vital. Nos devuelve el equilibrio, la salud, la claridad y la alegría de sentirnos parte de algo más grande. En un mundo que se desconecta cada vez más de sus raíces, volver a mirar la tierra con los ojos de nuestros ancestros puede ser la llave para sanar, no solo al planeta, sino también a nosotros mismos. 1. La historia de Wangari Maathai, árboles para sanar un pueblo. Wangari Maathai fue un ecologista, activista y Premio Nobel de la Paz de Kenia. En una época en que los bosques de su país eran devastados por la tala indiscriminada y las mujeres sufrían pobreza extrema, Wangari propuso una solución sencilla pero poderosa: plantar árboles. Así nació el movimiento Cinturón Verde, con el que se sembraron más de 50 millones de árboles y se empoderó a miles de mujeres rurales. Maathai demostró que cuidar la tierra es también cuidar la dignidad, la economía y la esperanza de un pueblo. Su historia nos enseña que una sola persona, conectada profundamente con la naturaleza, puede regenerar no solo el suelo, sino el espíritu de una nación. 2. El agricultor japonés Masanobu Fukuoka y la agricultura natural. Fukuoka fue un microbiólogo que renunció a su carrera científica para volver al campo y crear un nuevo modelo de agricultura basado en la observación y la no intervención. Su método, llamado agricultura natural, se basa en dejar que la tierra se regenere sola, sin químicos, sin arados, sin forzarla. La tierra sabe lo que hace, decía. Su granja no solo producía más, sino que lo hacía en armonía con el ecosistema. Su legado ha influido en miles de campesinos,
permaculturas y soñadores que creen que cultivar no es dominar, sino colaborar con la vida. 3. El bosque como escuela, la experiencia de los jardines Waldorf en Europa. En varios países europeos, muchas escuelas inspiradas en la pedagogía Waldorf han implementado jardines y bosques como aulas abiertas. Los niños aprenden a sembrar, observar, recolectar, cuidar y agradecer. El contacto con la tierra mejora su concentración, su salud emocional y su capacidad para cooperar. Estas escuelas están formando una generación de seres humanos más sensibles, atentos y conectados con su entorno. Y lo están haciendo no con teorías, sino con barro en las manos y viento en el rostro. 4. Retiro espiritual en la selva peruana, volver al origen. En lo profundo de la Amazonía peruana, muchas comunidades indígenas y centros de sanación ofrecen retiros espirituales en los que la naturaleza no es un escenario, sino el guía principal. Personas de todo el mundo llegan para reconectar con su esencia a través de rituales ancestrales, medicina tradicional y la convivencia con la selva viva. Al dejar atrás el ruido, el cemento y la prisa, muchos redescubren su propósito, sanan heridas emocionales y vuelven al mundo con una mirada nueva. La selva, con su sabiduría milenaria, se convierte en maestra y espejo. 5. La revolución de los huertos urbanos. En ciudades como Nueva York, Bogotá, Barcelona o Lima, los techos, patios y paredes se están llenando de huertos. Gente común, abogados, amas de casa, jubilados, estudiantes, está cultivando lechugas, tomates, albahaca. Más que comida, están cultivando vínculo. Estos espacios se convierten en oasis de comunidad, aprendizaje y conciencia ambiental. Una mujer que planta su primera semilla descubre que también puede plantar cambios en su vida. Un niño que cosecha zanahorias con sus propias manos comprende el valor del esfuerzo y la gratitud. 6. Comunidades ecoespirituales alrededor del mundo. Desde los Andes hasta los Alpes, existen comunidades intencionales que buscan vivir en armonía con la naturaleza. Son grupos de personas que han decidido construir sus casas con materiales ecológicos, producir su alimento, compartir responsabilidades y tomar decisiones por consenso. En estas comunidades, el calendario agrícola marca el ritmo de vida, y las celebraciones del sol, la lluvia o la cosecha son momentos sagrados. No están aisladas del mundo, pero sí profundamente comprometidas con un nuevo modo de habitarlo, más lento, más humano, más consciente. Reflexión final del capítulo. Coca y la agricultura natural. Estas historias no son cuentos idealistas. Son realidades que ya están ocurriendo. Y su mensaje es claro: es posible vivir mejor, más sano, más feliz, más conectado, si decidimos volver a mirar la naturaleza no como un recurso, sino como una aliada. La tierra no nos exige perfección, solo que escuchemos. Que la recordemos. Que volvamos a casa. Conectar con la naturaleza no es solo plantar árboles ni recoger basura. Es sanar nuestra relación con la vida. Es recordar que estamos vivos porque la tierra nos sostiene. Y que el futuro no se construye solo con tecnología, sino también con raíces, hojas y corazones conscientes. Capítulo 7. Rituales para la vida moderna. En tiempos ancestrales, los rituales eran mucho más que ceremonias. Eran puentes entre el mundo visible y el invisible, entre el caos y el orden, entre el ser humano y la naturaleza. Eran actos cargados de intención que marcaban el paso del tiempo, los cambios de etapa, las decisiones importantes y las emociones profundas. Cada nacimiento, siembra, luna llena,
enfermedad o despedida estaba acompañado por un ritual. Era la forma en que las culturas daban sentido, sanaban, celebraban, agradecían y, sobre todo, recordaban quiénes eran. Hoy, en la vida moderna, hemos perdido gran parte de ese vínculo sagrado. Cambiamos de trabajo, de ciudad, de pareja o de etapa sin detenernos a reconocer lo que dejamos atrás ni a honrar lo que comienza. Transitamos la vida como si fuera una carrera lineal, sin pausas que marquen el antes y el después. Esta desconexión nos roba profundidad, memoria y dirección. Nos sentimos perdidos porque no trazamos rituales que nos anclen al presente y nos conecten con el propósito. Pero los rituales no son cosa del pasado. Siguen vivos en nuestra memoria celular. Y más aún, están esperando ser reactivados. En esta primera parte del capítulo, redescubriremos el poder transformador de los rituales y cómo podemos recuperarlos en nuestra vida cotidiana, aunque vivamos en una ciudad, trabajemos frente a una computadora y no seamos parte de una tribu ancestral. Los rituales tienen tres grandes funciones que se mantienen en todas las culturas. 1. Dar sentido y marcar transición. Los rituales acompañan cambios, cierres y comienzos. Nos permiten procesar lo que se va y abrirnos a lo que llega. 2. Crear conexión y presencia. Al involucrar el cuerpo, la palabra, el espacio y el símbolo, los rituales nos traen al presente y nos conectan con otros y con lo sagrado. 3. Potenciar intención y transformación. Al repetir gestos cargados de propósito, activamos energías internas que refuerzan nuestra voluntad de cambio, sanación o gratitud. En los siguientes apartados, exploraremos ejemplos concretos de rituales ancestrales y cómo adaptarlos. Veremos cómo se ritualizaban la siembra, el duelo, el aprendizaje, la entrada a la adultez, la reconciliación o el cierre de ciclos. Entenderemos el valor del fuego, del círculo, del canto, del silencio, del alimento, del agua, del aroma. Cada elemento tenía un sentido profundo, y al recuperarlo, podemos crear una vida más consciente y simbólicamente rica. 1. Ritual para comenzar el día con dirección y energía. Muchas culturas iniciaban sus jornadas con cantos al sol, saludos a los elementos o gestos de gratitud. Hoy, tú puedes comenzar el día con un breve ritual de presencia. Estira tu cuerpo al despertar, respira conscientemente durante 1 minuto, enciende una vela o pon música suave. Di en voz alta tu propósito para el día. Agradece por estar vivo. Este pequeño ritual puede cambiar completamente tu energía y enfoque. 2. Ritual de alimentación consciente. En casi todas las tradiciones del mundo, la comida es un acto sagrado. No solo por nutrir el cuerpo, sino por vincularnos con la tierra, con quienes la preparan, con quienes la comparten. Antes de comer, detente unos segundos. Mira tu plato, huele los alimentos, reconoce el esfuerzo detrás de cada ingrediente. Puedes bendecir la comida en silencio, dar gracias, o simplemente comer en plena conciencia, sin pantallas ni distracciones. 3. Ritual de cierre del día. Los pueblos antiguos entendían que dormir era entrar en otro mundo. Por eso, despedían el día con respeto. Puedes crear tu propio ritual nocturno, apagar luces, tomar una infusión calmante, escribir 3 cosas por las que agradeces, leer un texto inspirador o simplemente respirar profundamente 3 veces antes de acostarte. Estos gestos preparan al cuerpo y a la mente para un descanso profundo y reparador. 4. Ritual para transitar un duelo o cierre de ciclo. Cuando algo termina, una relación, un trabajo, una etapa, necesitamos reconocerlo. Ignorar la pérdida genera carga emocional acumulada.
Puedes crear un altar simbólico, escribir una carta de despedida, hacer una caminata en silencio o soltar una piedra en un río. Los rituales de cierre nos permiten honrar lo vivido y soltar lo que ya no es. 5. Ritual de bienvenida o nuevos comienzos. Todo nuevo proyecto, mudanza, amistad, propósito merece un inicio consciente. Puedes encender una vela, plantar una semilla, escribir tus intenciones, invocar fuerza y claridad. Dar la bienvenida con un ritual abre espacio para que lo nuevo llegue con armonía. 6. Ritual de limpieza energética. En muchas culturas, se limpia no solo con escobas, sino con humo, sonidos, agua con hierbas. Puedes hacer una limpieza energética de tu casa o cuerpo con sahumerios naturales, baños con sal, rezos, campanas o música vibracional. Elimina lo denso y renueva el ambiente para habitarlo con paz. 7. Ritual de conexión con otros. Los rituales también pueden ser compartidos. Una comida familiar sin pantallas, una ronda de palabras sinceras entre amigos, una ceremonia de gratitud con la pareja, una jornada de servicio comunitario. Cada vez que creamos espacios intencionales de encuentro, estamos ritualizando el vínculo humano y espiritual. Ritualizar no es complicar la vida. Es dotarla de profundidad. Es vivir cada gesto con presencia. No se trata de añadir tareas, sino de despertar el alma de lo que ya hacemos. Cada mañana puede ser un renacer. Cada comida, una oración. Cada cierre, una liberación. Cada encuentro, un templo. 1. El ritual en el entorno laboral. Andrea, una directora creativa en una empresa tecnológica, notaba que su equipo llegaba cada lunes cansado, disperso y sin motivación. Inspirada por un viaje a México donde vivió una ceremonia de apertura con cacao, decidió crear un ritual semanal. Cada lunes a las 9 de la mañana, su equipo se reúne 15 minutos para encender una vela, respirar profundamente y compartir una intención para la semana. Este simple ritual aumentó la cohesión, redujo el estrés y generó un ambiente más humano. No hace falta incienso ni tambores, basta con la intención de comenzar con conciencia. 2. Ritual para acompañar la maternidad y la paternidad. En muchas culturas antiguas, el nacimiento no era solo un evento biológico, sino un acontecimiento sagrado que marcaba la transformación del alma. Hoy, muchas madres y padres están recuperando esa dimensión ritual. Mariana y Diego, padres primerizos en una ciudad moderna, crearon un ritual antes del nacimiento de su hija, escribieron cartas con sus miedos y sueños, encendieron una vela durante el parto, y guardaron una piedra especial para entregársela a su hija cuando sea adulta. Estos actos marcaron emocionalmente su paso hacia la crianza, dándole un sentido profundo y amoroso. 3. Ritual para los procesos creativos. Pablo, un músico independiente, comenzó a crear un pequeño ritual antes de componer, limpiaba su espacio, encendía una vela de lavanda, respiraba 5 veces y pronunciaba en voz baja, «Estoy listo para recibir». Este gesto le permitió enfocarse, liberar bloqueos y conectar con su inspiración. Los rituales no son solo para eventos importantes, también potencian lo cotidiano, como escribir, pintar, cocinar o meditar. 4. Ritual para sanar relaciones familiares. Alicia, una mujer que llevaba años distanciada de su hermana, decidió iniciar un proceso de sanación. Inspirada en tradiciones indígenas, organizó una pequeña ceremonia donde escribió todo lo que quería liberar, encendió fuego en una vasija y leyó en voz alta sus palabras. Luego, llamó a su hermana y la invitó a hacer lo mismo.
No se reconciliaron de inmediato, pero el ritual abrió un puente. A veces, los gestos simbólicos abren puertas que las palabras no saben tocar. 5. Ritual colectivo para sanar una comunidad. En Colombia, una comunidad que había sufrido violencia organizó un ritual de sanación colectiva. Durante una tarde, sembraron árboles en honor a los caídos, compartieron historias, cantaron juntos y encendieron luces al anochecer. No fue un acto político ni religioso, fue humano. Un ritual colectivo que devolvió dignidad, esperanza y unidad a un pueblo herido. Los rituales colectivos tienen un enorme poder para curar memorias, restaurar vínculos y sembrar futuro. 6. Ritual de arte y expresión. En un taller de danza consciente en Argentina, se invita a los participantes a crear su propio rito de movimiento. Cada uno escoge una emoción, un color y un ritmo, y baila su historia. Al final, todos se sientan en círculo y comparten lo sentido. El arte, cuando es ritualizado, se convierte en una medicina del alma. 7. Crear tu propio ritual personalizado. No necesitas ser chamán, sacerdote ni artista para crear un ritual. Solo necesitas estar dispuesto a mirar tu vida con profundidad. Identifica una transición, una emoción, una intención. Elige un lugar tranquilo. Usa objetos simbólicos, una piedra, una flor, una vela. Usa tu voz, tu cuerpo, tu silencio. Y hazlo con presencia. Tu vida merece ser honrada. Reflexión final del capítulo. Coca y la agricultura natural. Los rituales no son supersticiones. Son tecnología del alma. Son medicina invisible. Son puentes entre lo externo y lo interno, entre lo humano y lo divino. En un mundo que corre sin pausa, los rituales nos devuelven el ritmo. En una cultura que valora lo superficial, los rituales nos devuelven profundidad. En una sociedad que olvida sus raíces, los rituales nos reconectan con lo esencial. La invitación está abierta, convierte tu vida en un acto sagrado. Camina, respira, ama, trabaja, cuida, canta, descansa, pero hazlo con alma. Porque en cada gesto ritualizado, se esconde la posibilidad de transformar el mundo desde adentro. Capítulo 8. El legado del futuro. A lo largo de este viaje, hemos recordado lo que los sabios del pasado nos legaron, la importancia del equilibrio, el valor de la comunidad, el poder del ritual, la conexión con la tierra, y la búsqueda interior de una felicidad duradera. Pero queda una pregunta clave: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo convertimos esta sabiduría ancestral en una herencia viva que pueda alimentar a las próximas generaciones? Este capítulo adicional es una declaración de visión y compromiso. Porque si algo nos enseñan los pueblos antiguos, es que el futuro no se espera, se siembra. Que cada gesto de hoy es una semilla. Que cada palabra puede ser un canto o una herida. Que cada vida puede ser un puente entre lo que fue y lo que aún puede ser. 1. La sabiduría como herencia activa. En las culturas ancestrales, la sabiduría no era acumulación de datos, sino transmisión viva. Los abuelos eran bibliotecas humanas. Las historias eran códigos sagrados. Los cantos y proverbios no eran entretenimiento, sino mapas de orientación existencial. En nuestra época digital, necesitamos más que nunca recuperar esta forma de conocimiento viva, encarnada, dialogada. ¿Cómo? Escuchando, preguntando, escribiendo, grabando, compartiendo y, sobre todo, aplicando.
Crear una herencia viva es vivir lo que predicamos, encarnar los valores que queremos transmitir. No podemos enseñar respeto por la tierra si seguimos maltratándola. No podemos hablar de comunidad si evitamos al vecino. No podemos predicar paz si vivimos en guerra interna. El legado comienza con el ejemplo. 2. El despertar de los guardianes del futuro. Muchos jóvenes hoy sienten que el mundo no tiene rumbo. Ven un sistema roto, un planeta herido, una sociedad desorientada. Pero lo que no saben, lo que debemos recordarles, es que ellos no vienen vacíos. Vienen con memorias antiguas, talentos dormidos, intuiciones claras. Son, sin saberlo, los nuevos guardianes del fuego. Nuestro deber es encender en ellos esa llama. No imponerles el camino, sino invitarles a redescubrirlo. Acompañarlos en su búsqueda con humildad. A crear espacios donde puedan explorar su identidad, su poder, su espiritualidad. Los guardianes del futuro no necesitan más contenido digital, necesitan más conexión real. Más tierra bajo los pies. Más historia en el corazón. Más razones para creer. 3. Las preguntas que nos transforman. Antes de continuar, te invito a detenerte y responderte con honestidad. ¿Qué valores quiero dejar como herencia? ¿Qué heridas debo sanar para no repetirlas? ¿Qué prácticas quiero enseñar con mi ejemplo? ¿Qué mundo estoy ayudando a construir con mis actos diarios? Estas preguntas son rituales en sí mismas. Porque cuestionarse es comenzar a despertar. Y despertar es la primera forma de heredar algo valioso. 1. Comunidades regenerativas, el nuevo tejido social. En distintos rincones del mundo están naciendo comunidades que combinan tecnología moderna con sabiduría ancestral. Son espacios donde se vive con un sentido profundo de propósito, donde se cultiva la tierra con respeto, se decide en círculos, se comparte en vez de competir. En Colombia, el proyecto Aldea Feliz reúne a familias que construyen sus casas con materiales naturales, siembran su propio alimento y celebran cada estación con rituales colectivos. En Europa, comunidades como Findhorn o Damanhur muestran que es posible vivir en armonía con la naturaleza sin renunciar al confort. Estas experiencias son faros para una humanidad que busca reencontrarse consigo misma. 2. Educación viva y ancestral. Un legado poderoso comienza con la forma en que educamos. Escuelas como la Casa Amarilla en Perú o Escuela Bosque en México están transformando la enseñanza convencional, incorporan saberes indígenas, enseñan a través de la naturaleza, y reconocen los talentos individuales de cada niño como sagrados. La educación viva entiende que aprender no es memorizar, sino despertar. Que enseñar no es imponer, sino acompañar. Que un niño conectado a su alma y a la tierra tiene el potencial de cambiar el mundo. 3. Sanación ancestral al servicio del presente. Cada vez más personas recurren a las medicinas tradicionales, ayahuasca, temazcal, plantas maestras, cantos medicina, círculos de palabra, no como moda, sino como un camino profundo de sanación emocional y espiritual. En comunidades de la Amazonía, sabios indígenas siguen compartiendo su conocimiento con respeto y discernimiento. Estos encuentros no solo limpian el cuerpo, sino también el linaje, sanan traumas intergeneracionales, liberan dolores antiguos, reconectan con lo sagrado. En Brasil, por ejemplo, muchas aldeas combinan los saberes ancestrales con psicoterapia, generando una medicina integradora que transforma vidas. El legado no es repetir fórmulas antiguas, sino traducir su esencia a las necesidades actuales, con humildad, respeto y evolución.
4. Nuevas economías con alma. El sistema económico actual está en crisis. Pero también está naciendo una nueva visión, redes de trueque, monedas sociales, bancos éticos, cooperativas solidarias, mercados campesinos. Estas iniciativas priorizan el bien común sobre la ganancia, el cuidado sobre la explotación, la sostenibilidad sobre la avaricia. Están inspiradas en antiguos principios de reciprocidad y comunidad, como el Ainos o el Ubuntu, y nos enseñan que es posible vivir con abundancia sin destruir el planeta ni al prójimo. 5. El arte como lenguaje del alma colectiva. El arte también está siendo resignificado como canal de memoria y creación colectiva. Músicos, muralistas, danzantes, poetas y cineastas están tejiendo mensajes de sanación, identidad y transformación. En Perú, el colectivo Proyecto Quipu recoge testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia para convertirlos en obras de arte vivas. En Bolivia, jóvenes quechuas fusionan rap con cantos tradicionales. En África, el teatro callejero recupera mitos ancestrales para educar. El arte, cuando nace del alma, se convierte en legado emocional de un pueblo. 6. El poder de lo cotidiano. Pero quizás el legado más poderoso no está en grandes proyectos, sino en lo pequeño, en cómo hablas a tus hijos, en cómo cuidas tu alimento, en cómo escuchas a tus padres, en cómo caminas por tu barrio, en cómo usas tu tiempo libre. Cada gesto cotidiano es una siembra. Cada acto tiene eco en generaciones futuras. Tú eres el legado. Tus pasos, tu ejemplo, tu coherencia. Reflexión. No necesitamos ser héroes para dejar huella. Basta con vivir con conciencia, con humildad, con gratitud. Basta con recordar que cada día es una oportunidad para crear un mundo mejor, desde donde estamos, con lo que somos. El futuro no está escrito, pero sí está en nuestras manos. Hemos recorrido senderos antiguos con ojos nuevos. Hemos escuchado la voz de los abuelos en medio del ruido digital. Hemos sentido que, aunque el mundo se mueve rápido, hay verdades que no cambian, raíces que no se arrancan, semillas que siguen vivas en el alma humana. Ahora toca cerrar este viaje, pero no con un adiós, sino con un comienzo. Porque el conocimiento verdadero no es acumulación, sino transformación. Y la transformación ocurre cuando decidimos convertir la sabiduría en filosofía de vida. 1. Tu vida como testimonio viviente. Los grandes sabios no siempre fueron oradores. Muchos hablaron más con su ejemplo que con sus palabras. Y eso nos invita a preguntarnos, ¿cómo sería vivir como si cada día fuera un mensaje que dejamos a la historia? ¿Cómo sería si cada acción, por pequeña que parezca, llevara el sello de nuestros valores más profundos? Habitar el legado es caminar con conciencia. Es mirar a los ojos. Es pedir perdón cuando toca. Es sembrar algo cada semana. Es elegir con coherencia. Es transformar el tiempo en ofrenda, el hogar en santuario, el cuerpo en templo y las relaciones en puentes de luz. 2. Crea tu código personal de principios. Los pueblos ancestrales tenían códigos éticos claros. No escritos en manuales, sino tatuados en el corazón. El respeto, la gratitud, la verdad, la lealtad, la generosidad, la paciencia, la valentía, eran brújulas cotidianas. Hoy podemos crear nuestro propio códice. Te propongo algo simple y poderoso. Escribe 5 principios que deseas que guíen tu vida. No los elijas desde la moda, sino desde la verdad. Escríbelos con tus propias palabras. Léelos cada mañana.
Ajusta tus decisiones a ellos. Hazlos parte de ti. Porque vivir con principios no es rigidez, es libertad con dirección. 3. Ritualiza tus decisiones importantes. Cada decisión clave de tu vida merece un acto consciente. Antes de un cambio de trabajo, una mudanza, un nuevo compromiso, haz una pausa. Crea un pequeño ritual. Puede ser encender una vela, escribir una carta que nunca enviarás, orar, meditar, consultar a un sabio o simplemente caminar en silencio. Los rituales no solo ordenan el alma, alinean nuestra voluntad con lo sagrado. 4. Rodéate de otros sembradores de luz. El camino se vuelve más claro cuando lo caminamos con otros. Busca personas que también estén despertando. Crea círculos de conversación, grupos de estudio, comunidades de práctica. Comparte tus aprendizajes, escucha los de otros. Apóyense. Abrácense. Celebren. Porque el legado se multiplica cuando se comparte. 5. Enseña sin imponer, inspira sin juzgar. Ser portador de sabiduría ancestral no es colocarse por encima. Es recordar con humildad. Enseñar sin vanidad. Inspirar desde la coherencia, no desde el ego. Cada palabra tuya puede ser medicina o veneno. Elige bien. Sé un faro, no un juez. Los mejores maestros son los que caminan al lado, no delante. 6. Celebra tu humanidad, honra tu divinidad. Recuerda que estás hecho de barro y estrellas. Que puedes equivocarte y aún así ser digno de amor. Que puedes caer, llorar, rendirte y levantarte con más luz. La sabiduría ancestral no exige perfección, solo sinceridad. No exige santidad, solo intención. Honra tu camino con compasión. Eres parte del gran tejido. Tu vida importa. 7. Vive como si tu existencia fuera una ofrenda. Imagina que todo lo que haces es una ofrenda a quienes vendrán. A tus hijos. A tus nietos. A los hijos de otros. A la tierra. A los árboles. A la historia. A lo sagrado. Si tu vida fuera un altar, ¿qué pondrías en él? ¿Qué estás dejando encendido? ¿Qué estás dejando sembrado? Haz que cada palabra que digas sea una semilla. Que cada silencio que guardes sea una oración. Que cada paso que des sea una huella de amor. Eso es vivir con propósito. Eso es construir un legado. Cierre final. La sabiduría ancestral no está en los museos. Está en tu sangre, en tu memoria, en tus manos, en tu capacidad de amar y transformar. No se trata de imitar el pasado, sino de honrarlo siendo más humanos, más conscientes, más completos. Tú eres el puente entre lo que fue y lo que puede ser. Tu vida tiene poder. Tu voz puede despertar. Tu presencia puede sanar. No esperes más. No busques más afuera. Lo que necesitas ya está en ti. Así que sal al mundo con el corazón encendido. Y que cada cosa que hagas, cada palabra que digas, cada camino que elijas sea un acto de amor consciente. Porque eso, querido lector, querida lectora, es lo que hace un verdadero heredero de la sabiduría ancestral. Si has llegado hasta aquí, no eres la misma persona que comenzó este viaje. Algo dentro de ti ha despertado, quizás una memoria antigua, un anhelo olvidado, o esa voz suave que llevaba años en silencio esperando ser escuchada. Este no es el final. Es el primer paso de un nuevo comienzo. Recuerda esto, no estás solo.
Eres parte de un linaje de almas valientes que han amado, caído, aprendido y vuelto a levantarse. Tú eres el puente entre lo ancestral y lo que vendrá. Tú eres el canto de tus abuelos y la esperanza de tus nietos. Tú eres luz. Y mientras haya un corazón latiendo con intención, la sabiduría ancestral seguirá viva. Gracias por caminar este camino conmigo. Gracias por permitir que mi voz cruce tu alma. Y si alguna lágrima cae al cerrar este libro, que sea de gratitud, porque has recordado que dentro de ti vive algo eterno. Nos volveremos a encontrar, en la tierra, en los ciclos, o en otro libro que también nazca desde el alma. Hasta entonces, vive como si fueras legado. Ama como si fueras tierra. Camina como si fueras historia.